Buenos días, estimados participantes. En nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, liderizadas por el rector Dr. José Luis Berroterán y la Coordinación de Formación No Presencial de la UNED, les damos la más cordial bienvenida al taller virtual de elaboración de ensayos. Mi nombre es María Fernández, coordinadora de Formación No Presencial de la UNED. Este taller se estructura de la siguiente manera: definición, didáctica universitaria, características del ensayo, procedimientos de elaboración del ensayo y estructura del ensayo. En este taller virtual de elaboración de ensayos se promueve y se orienta sobre la redacción de ensayos como un trabajo intelectual complejo y como una estrategia de aprendizaje superior que implica el desarrollo y la aplicación de una serie de procesos cognitivos y de actitudes tanto para ayudarles a ser escritores honestos y para evitarles desánimos, tensiones y confusiones innecesarias. El ensayo es un trabajo intelectual destinado a tratar un tema, un problema, una propuesta o un fenómeno con originalidad, libertad, coherencia y elegancia literaria. Su origen puede ubicarse en el Renacimiento con los trabajos meritorios de Montaigne y Voltaire. Cada día cobra mayor fuerza y alcanza mayor diversidad y divulgación. Muestra de ello son las producciones de los notables de esta época, tales como Fernando Savater, Octavio Paz, Carlos Fuentes y Noam Chomsky. Literalmente, el ensayo es un vehículo de comunicación que considera lo estético y lo científico, cuya referencia debe ser el público a quien va dirigido. En este terreno literario, los ensayos se trabajan sin aparato crítico y con lenguaje colorido. En el campo científico cumple otras funciones, tales como explicación de problemas, divulgación de hallazgos, confrontación de teorías, discusiones, reflexiones, aportes o crítica. Por ello es apropiado utilizar los beneficios del aparato crítico propio de la investigación bibliográfica y un lenguaje técnico. También es considerado una composición escrita en prosa en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema particular. Es un escrito en el cual un autor expone sus ideas. También se considera una exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada por párrafo. Desde la didáctica universitaria cumple los siguientes objetivos: estimula el trabajo intelectual independiente y la libertad de opinión. Propicia el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico, reflexivo, divergente, convergente y creativo. Promueve la construcción de conocimientos y el aprendizaje significativo en la medida en que el escritor conecta y amplía los conocimientos. Estimula la inteligencia emocional por cuanto es una vía para la realización personal, aceptación de sí mismo, desarrollo de la autoestima y el autoconcepto. Posibilita el desarrollo ético y estético del escritor al reconocer los aportes de otros. Ayuda a profundizar y organizar los conocimientos, pues escribir implica leer varias veces y aprender con significado. Vamos a ver entonces las características del ensayo. Es un género muy utilizado, tiene un contenido muy variado y se escribe con opiniones críticas. Es decir, nosotros no solamente vamos a decir nuestra opinión en base a suposiciones, sino que tenemos que hacer una opinión crítica, sólida, basada en argumentos que permita entonces un proceso de reflexión profunda. Vamos a ver los procedimientos para elaborar un ensayo. El primero de ellos debe ser seleccionar y delimitar el tema. Muchas veces los temas para redactar ensayos son asignados en función de los contenidos temáticos de una disciplina específica. Sin embargo, es pertinente que sea la persona que va a realizar el ensayo quien identifique los de mayor relevancia y actualidad. En el caso de
Por ejemplo, la formación de los docentes pudiera ser enseñanza de valores, el constructivismo como referencia para la enseñanza universitaria, entre otros. Ese sería el primer paso, seleccionar y delimitar un tema específico en el cual vamos a trabajar. Segundo, recopilar documentación. Esta debe ser actualizada y variada sobre el tema. Una vía clave es revisar los índices de los textos vinculados con el tema y las revistas especializadas. También pueden consultar periódicos, apuntes, videos, diccionarios o páginas web que tengan relación con la temática que ustedes van a abordar. Con el material recopilado, realice los siguientes procesos. Primero, construya un esquema. Este proceso es esencial. Su propósito es ordenar con logicidad todos los aspectos que van a tratar en el ensayo, es decir, es el esqueleto o arquitectura del trabajo que le permite darle secuencia y profundidad. Asúmalo como una guía flexible que puede modificar o ampliar a medida que avanza en la redacción. Segundo, elaborar citas textuales o parafraseadas, por cuanto te servirán para explicar, ampliar, argumentar o refutar cualquier idea. Luego puede clasificar en grandes categorías para que pueda tener un banco de datos válido para comparar, analizar, ampliar o hasta para realizar estudios cronológicos del tema en estudio. Tercero, para las citas textuales, seleccione conceptos, opiniones y datos sobre los subtemas que parezcan relevantes de varios autores. Resuma, interpreta o analiza conceptos, opiniones o postulados para incluirlos dentro del ensayo, pero en forma parafraseada para demostrar la comprensión de lo que dicen otros autores o teorías. Quinto, elaboren sus propios conceptos, juicios y análisis sobre el tema o subtema. Implica un crecimiento intelectual. Esto implica que no solamente vamos a copiar ideas de otros autores o parafrasear lo que dice otro autor o llenar el ensayo de puras citas textuales y no se ve dentro del proceso de descripción del ensayo la opinión crítica y argumentada del investigador o de la persona que está realizando el ensayo. Es bien importante que se sustente cada uno de los elementos que estamos colocando en el ensayo y que el autor genere una producción académica, y esa producción académica implica que debe analizar, interpretar cada una de las teorías o las citas que está colocando en el ensayo. Sexto, argumenta. Elabore varias argumentaciones sobre la hipótesis o tesis que presenta en su ensayo, es decir, por qué lo afirma y cómo lo corrobora. Utilice razonamientos convincentes. Aquí voy a hacer un alto para señalar que el ensayo no es copiar autores, como lo venía diciendo, o lo que dicen autores. Es citar, pero analizar esas citas, argumentar con criterios sólidos. Muchas veces vemos que el ensayo es simplemente un cortar y pegar de lo que dicen otros autores y no hay un análisis profundo, claro y preciso de la persona que está realizando el ensayo. Entonces ese es un graso error. Nosotros, es verdad, podemos citar o parafrasear, pero también tenemos que argumentar esas citas, analizar las citas, porque las estamos incluyendo dentro del texto en el cual estamos trabajando. Comience a escribir su ensayo según el esquema que hizo para que redacte en ese orden y verá lo fácil y agradable que le resulta. El primero o segundo párrafo responden a la introducción. Desde allí motiva hacia el tema y señala la importancia que tiene y el alcance de su trabajo. Seguidamente, debe redactar los párrafos correspondientes al desarrollo. En esos párrafos incorpore antecedentes, conceptos, explicaciones de problemas, argumentos, discusiones o controversias, principios referentes teóricos, modelos, clasificaciones, comparaciones, métodos o ejemplos. Incluya la reflexión sobre el tema. Son relevantes las opiniones, pues constituyen aportes sobre el tema. Pueden incluir reflexiones finales, recomendaciones, conclusiones o propuestas para futuras investigaciones. Recuerde que se escribe para hacerse entender y no para hacerse adivinar. No es posible que el lector tenga que adivinar lo que usted quiso decir en el texto.
Por eso tiene que ser bien claro, bien preciso. Les recomiendo que siempre lo hagan leer por otras personas y que esa persona le indique si usted tiene un argumento claro, preciso y si se está haciendo entender en ese ensayo antes de usted enviarlo hacia la parte solicitada. Otro de los procedimientos para elaborar un ensayo es que no abarque demasiados puntos. El ensayo no pretende agotar todas las posibilidades de un tema, sino que se enfoca solo en una parte del mismo. Entonces evite escribir párrafos y párrafos de otros aspectos del tema en cuestión. Utilice frases cortas. Es bien importante que precisemos en concreto lo que queremos. Esto dará dinamismo al texto y mantendrá la atención del lector. Y no se aburrirá porque está repitiendo siempre la misma idea desde varios puntos de vista y no concreta exactamente lo que quiere decir. Y el tercer punto es incluir reflexiones. Por más objetivo que debe ser tu ensayo, es recomendable que después de la conclusión incluya un párrafo que estimule la reflexión. Esto es bien importante para dejarlo allí como esencia la reflexión que hizo el escritor en referencia al ensayo. Además, debe incluir bibliografía de las citas utilizadas en el texto. Muchas veces vemos que utilizamos 3 autores, citamos 3 autores y parafraseamos quizás 2 y ya serían 5, ¿verdad? Y a veces vemos que colocamos en el ensayo 20 de bibliografía, cosas que no es lógico. Solamente la bibliografía debe estar escrita allí de los autores que hemos citado o parafraseado. Ahora vamos a ver en una descripción clara cuál es la estructura que debe tener un ensayo. Esto es de forma genérica, por cuanto cada universidad o cada institución solicitará de acuerdo a sus propias normas lo que es el ensayo. Pero aquí en líneas generales, en primer lugar debe tener una portada en la cual identifique la institución a la cual usted va a enviar el ensayo. Debe tener el título del ensayo centrado, el nombre del autor o autores del ensayo y la fecha de elaboración. Esto es en líneas generales lo que debe contener la portada. El título del ensayo debe ser un tema único, interesante y creativo. Para delimitarlo se debe especificar qué área en concreto nos interesa, a quién va dirigido. Y muchos autores consideran que el título no debe exceder de 15 palabras para que no se haga demasiado extenso. Y si usted quiere ampliarlo un poco más, coloque dentro del ensayo un objetivo en el cual puede ampliar lo que no colocó en el título. Entonces aproximadamente debe ser 15 palabras. Luego viene la introducción, que debe atrapar o hechizar al lector para que él se sienta motivado a seguir leyendo el ensayo, donde debe presentar de forma general el tema a desarrollar, algunas especificaciones sin profundizarlas mucho porque lo hará en el desarrollo. Luego, de modo general, plasmará su posicionamiento, o sea, la posición que usted tiene con respecto al tema. Puede presentar una afirmación, un argumento claro del tema que usted va a tratar y la estructura del ensayo, o sea, de qué manera usted va a presentar el desarrollo de ese ensayo. Eso todo lo puede ir colocando en párrafos, no tiene que ir haciendo subtítulos a lo largo del ensayo. La introducción se considera que por lo menos debe tener una cuartilla. Todo depende también de la cantidad de cuartillas que le soliciten a usted por la institución o el docente. Entonces, bueno, usted dividirá durante todo el ensayo. Verá que si, por ejemplo, le están pidiendo un ensayo muy extenso, entonces colocará 2 cuartillas de introducción. Pero generalmente un ensayo no debe pasar de unas 6-7 cuartillas. En la introducción debe concretar ideas. Se puede hacer contestando simbólicamente las siguientes preguntas: ¿de qué trata el ensayo? ¿Por qué se eligió el tema? ¿Por qué se consideró como un tema importante para hacer la investigación?
y muy brevemente se parafrasean las definiciones del tema consultando información de diversos autores. El desarrollo del trabajo o del ensayo debe ser no mayor a 3 cuartillas como mínimo. Debe presentar 3 elementos fundamentales: su opinión, la explicación de esa opinión y argumentarla. No podemos hacer juicios a priori dentro de un ensayo o una opinión sin sustento. Siempre el ensayo debe estar sustentado en lo que estamos diciendo. Por ello debe profundizar las ideas y la temática, defender el posicionamiento de ideas, argumentándolo, sustentarlo. Se pueden plasmar dudas, idas y venidas, reflexiones, incluir lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Y muy importantes son los por qué. ¿Por qué está escribiendo tal y cual aspecto? Debe contener información de por lo menos 2 fuentes de consultas confiables. Debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué dicen los autores sobre el tema? ¿Y qué piensa usted al respecto? Porque no solamente, como ya les decía anteriormente, copiar citas y parafraseos de autores sin que usted haga un análisis preciso de cada una de las citas que está colocando allí. ¿Qué pros y qué contras tienen los autores sobre este tema? ¿Qué pros y qué contras tiene usted al respecto? ¿Qué piensa usted que vale la pena plantear después de leer algunos autores? Es bien importante tomar en cuenta esos aspectos. En la conclusión, comente los resultados y dé una opinión final. Refleje la recopilación de ideas que ha tenido a lo largo del ensayo. Explique a modo de resumen el final, describa el argumento final, y las conclusiones son muy importantes porque nos explican cuál fue nuestra impresión en la elaboración del ensayo. ¿Qué aspectos tuvo el tema elegido? Es bien importante que tomemos en cuenta algunas de las siguientes interrogantes. ¿A qué conclusiones se llegó en el tema? La conclusión debe ser aproximadamente de 1 cuartilla. Entonces es bien importante que en la conclusión concretemos, no repitamos nuevamente lo que dijimos en el desarrollo ni en la introducción, sino que concretemos ya finalmente cuál fue el argumento final, a qué llegamos, que nos permitió a nosotros hacer el análisis de cada uno de los autores citados o parafraseados, qué reflexión tenemos que presentar después de haber leído todos estos autores. En la bibliografía debemos colocar aquellos aspectos que se han hecho mención en el ensayo, es decir, necesariamente, como les decía anteriormente, deben colocar los autores que usted citó o parafraseó. Citas textuales, incluye a todos los autores citados. Es bien importante tomar en cuenta esos aspectos, ordenarlos alfabéticamente y respetar las normas exigidas para presentar esas referencias bibliográficas. Si les están pidiendo, por ejemplo, normas APA, normas UNED, usted debe ajustar esas referencias a las normas que le está exigiendo la institución que se lo está solicitando. Es bien importante en este gráfico que les presento ver que la referencia es fundamental, que todo escrito lleve la referencia correspondiente, de lo contrario se considera o incurre un plagio. Es decir, usted no puede tomar citas de autores, frases, en temas, elementos y no colocarlos en las referencias bibliográficas o no colocarlos como citas o como parafraseo, porque allí sencillamente vamos a ver que usted está colocando o está haciendo un plagio. Es bien importante que tomen en cuenta 2 elementos fundamentales a la hora de realizar su ensayo. El primero de ellos es los signos de puntuación, que son signos gráficos que se ubican en el interior de los textos y ayudan al lector a entender, dar sentido y significado a un escrito. Y entre ellos tenemos coma, punto y coma y punto. Generalmente siempre colocamos a veces la coma donde no va, el punto y coma donde no es, y el punto también en aspectos que no son. Entonces aquí les voy a dejar este material de manera que puedan ver claramente cuándo se usa la coma, que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. El punto y coma separa oraciones que se relacionan sobre el mismo tema.
Y el punto indica el fin de una oración, un párrafo o un texto. Entonces, allí explica claramente cuándo se utiliza la coma, cuándo se utiliza el punto y coma y cuándo se utiliza el punto y seguido. Por ejemplo, la coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración u oraciones entre sí, excepto los que van unidos por i, e, o, u. En el punto y coma se utiliza para separar de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan coma. Por ejemplo, antropología pertenece a humanidades, cálculo a ciencias básicas, alemán al Instituto de Idiomas y legislación a derecho. El punto indica que una idea o oración ha finalizado y que a continuación inicia una nueva idea. Después del punto seguido se sigue escribiendo en la misma línea o renglón. Entonces, lean bien claramente cada uno de esos aspectos. Voy a tratar de enviárselos también aparte para que si los que no lo puedan visualizar bien en el video, en un formato PDF, para que ustedes puedan tenerlo a la mano, porque es fundamental que sepamos que a veces colocamos una coma en donde no va y nos cambia totalmente la frase de lo que nosotros pretendemos decir. Entonces es bien importante que tomen en cuenta esos aspectos y que lo lean con calma. También es importante que tomen en cuenta los conectores lógicos. A veces colocamos, por ejemplo, para conectar un párrafo con otro por otra parte. Y resulta que no es por otra parte porque seguimos hablando del mismo tema. Entonces, para conectar un párrafo con el otro, tenemos que, por ejemplo, decir en este orden de ideas, asimismo, igualmente. Entonces, aquí vamos a ver los conectores que están divididos por clase, la función que cumplen y cuáles son los conectores que pueden utilizar. Por ejemplo, causa y efecto. La función es que señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Los conectores podrían ser por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, por consiguiente, luego, tanto, que, con qué, así que. Otro conector otra clase es consecuencia, o sea, anuncia lo que sigue, lo que les decía. Si yo tengo un párrafo en el que estoy hablando de la misma idea, pero para no hacerlo tan largo, lo corto y hago otro párrafo, entonces yo simplemente voy a colocar de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como por el contrario, en el caso de que yo voy a hablar de otro elemento que no es el que estoy hablando, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario, sin embargo. Entonces, ustedes, es bien importante que no solamente tomemos en cuenta el argumento sólido que nosotros tengamos en el ensayo, sino también los signos de puntuación y los conectores, porque a veces colocamos un conector que pierde la idea de lo que nosotros pretendemos presentar en cada uno de los párrafos. Entonces, mucho cuidado con eso para que sus ensayos queden muy bien claros y definidos. Los voy a dejar con 3 reflexiones bien importantes para que ustedes las analicen. Una de Joel Dicker que dice: todo el mundo sabe escribir, pero no todo el mundo es escritor. O sea, el hecho de que nosotros sepamos escribir, no necesariamente sabemos ser escritores, porque un escritor argumenta, tiene una sólida formación que le permite entonces presentar de forma argumentada, lógica y precisa el texto que está presentando. Otra es de Anton Chekhov, que dice que el arte de escribir consiste en decir mucho en pocas palabras. Entonces, que ustedes saben que un ensayo no debe ser muy de muchas cuartillas. Entonces, si un ensayo se lo están solicitando a ustedes de 3, 4 cuartillas o máximo 6, usted debe reducir toda la información que usted tiene o que ha obtenido en esas 6 cuartillas y dividiéndolo de forma equitativa, tanto para la introducción, tanto para el desarrollo y tanto para la conclusión, porque no puede dejar, por ejemplo, si es un tema que ha sido abordado en profundidad, a lo mejor la conclusión se queda corta en una cuartilla. Entonces, todos esos elementos tienen que tomarlo en cuenta para que el ensayo quede perfecto, equitativo y que no quede un vacío, que la persona quede, bueno, pero es que le faltó algo,
este no concretó la idea, este no profundizó en lo que tenía que profundizar. Y el último es de Gabriel García Márquez, que dice: mientras más transparente es la escritura, más se ve la poesía. O sea, más belleza se ve en lo escrito cuando no utilizamos tanta palabrería y utilizamos unas palabras sencillas, claras y precisas. Agradecida entonces la participación de todos ustedes en este taller. Espero que este material les sirva de guía fundamental para realizar efectivamente sus ensayos. Voy a enviarles un material después de este video con algunos ejemplos de ensayos para que los guíen en su construcción de los mismos. Estos son varios ensayos en los que ustedes van a tener los ejemplos de los mismos, cómo se realiza, dónde está la introducción, el desarrollo y la conclusión de los mismos, de manera que ustedes los puedan abordar en su proceso de construcción del ensayo. Además de eso, voy a enviarles los conectores que les dije y los signos de puntuación, de manera que ustedes lo tengan también en un PDF, un formato PDF, y los puede ayudar cuando ustedes están construyendo su ensayo. Éxitos a todos y buenos días.